En una noche brillante en el Palacio de Cibeles, el murmullo elegante se rompe cuando Íñigo Duarte, un empresario admirado, pierde el control y aprieta el cuello de su esposa embarazada frente a decenas de invitados. Nadie interviene, todos quedan paralizados, pero lo que parece una tragedia privada se convertirá en el principio del fin de un imperio. Ella, Amaya Luarca, no solo sobrevivirá, sino que transformará el miedo en voz y el dolor en justicia. Lo que sigue es una batalla entre el poder, la verdad y la redención. Una historia donde una sola mujer cambia el destino de todos. Dinos qué hora es donde estás y desde qué parte del mundo nos escuchas, porque esto apenas comienza. Las luces del Palacio de Cibeles se reflejaban en el cristal como si Madrid respirara lujo y secretos. Amaya Luarca, con 8 meses de embarazo, sintió que algo oscuro se movía tras las sonrisas. La noche prometía prestigio y terminó revelando heridas. Héctor, su padre, observaba la gala por televisión desde su apartamento silencioso en Chamberí. Había repetido a su hija una frase que ahora regresaba como un presagio. El poder, hija, puede asfixiar. Aquella advertencia resonaba en su cabeza mientras los focos del evento la cegaban. El otoño madrileño envolvía la ciudad con aire tibio. Dentro del palacio, un cuarteto de cuerda interpretaba melodías suaves y el murmullo de los invitados llenaba el salón. Camareros impecables ofrecían copas de cava, pequeñas croquetas de jamón y canapés que desaparecían antes de tocar las bandejas. El brillo de los trajes, el perfume caro, el eco de los tacones componían un escenario de elegancia en el que Amaya se movía con prudencia. Su vestido azul oscuro destacaba su vientre redondo y aún así se sentía invisible. Íñigo Duarte, su esposo, no la había mirado más que para ajustar el ritmo de su andar ante las cámaras. Íñigo era el anfitrión de la noche. Con su traje negro y su sonrisa calculada dominaba cada conversación. Saludaba a ministros, a periodistas, a empresarios, como si cada apretón de manos fuera una firma más en el contrato de su fama. Amaya sonreía en silencio, sostenida por su propia contención. Se preguntaba en qué momento el hombre que la enamoró con promesas de libertad se había convertido en un juez de sus gestos. A cada paso, sentía el control invisible de su mirada. La prensa los rodeaba. Los flashes caían como lluvia artificial. Un reportero se acercó a Amaya y ella, por reflejo, inclinó la cabeza en un gesto amable. Entre los invitados reconoció a Bruno Valdés, periodista cultural de semblante tranquilo. Él le ofreció una sonrisa ligera, sin intención de interrumpirla. Fue apenas un saludo, un parpadeo de normalidad en medio del teatro. Íñigo, al notarlo, se inclinó hacia su oído. «Sonríe», murmuró con tono dulce pero seco. «Eres mi inversión más cara». Amaya no contestó. Se limitó a mirar su copa y a sentir cómo el burbujeo del cava subía hasta su garganta, tan parecido a la ansiedad. Durante el discurso inaugural, Íñigo habló del futuro tecnológico de España, de innovación y de compromiso social. Su voz llenó la sala como un himno de prosperidad. Los aplausos se mezclaron con el tintineo de las copas. Amaya fingió entusiasmo. Cuando el acto principal terminó, se excusó para salir a la terraza. El aire fresco del edificio la abrazó y por un instante respiró. Desde allí contempló la fuente de Cibeles iluminada. La ciudad parecía dormida bajo la lluvia fina, tan distinta del mundo que bullía dentro. Sintió una mano en su espalda. Era Íñigo. Su sonrisa seguía impecable. «No desaparezcas así», dijo con voz baja. «La gente pregunta por ti». Ella intentó responder con calma. Solo necesitaba aire. Él asintió, pero su gesto era de reprobación, no de ternura. La conversación quedó suspendida, y en ese silencio tenso, solo se escuchaba el violonchelo del cuarteto, filtrándose desde el salón. Amaya quiso hablar de su cansancio, del bebé que se movía inquieto, pero Íñigo no escuchaba. Miraba su reloj, impaciente. En la terraza apenas quedaban unos pocos invitados fumando discretamente. Una ráfaga de viento levantó el flequillo de Amaya y ella se abrazó el vientre. Íñigo se acercó más, colocó una mano sobre su muñeca. ¿Podrías intentar no dar pena? La gente recuerda los detalles, susurró. Su sonrisa no cambió, pero la presión de sus dedos sí. Ella retiró la mano con suavidad.
Un fotógrafo que pasaba cerca levantó la cámara. El flash estalló y los congeló un segundo. Íñigo se giró hacia él, aún sonriendo, fingiendo complicidad. El fotógrafo se disculpó, sin notar la tensión. Volvieron al interior del salón, donde la música cambiaba a un compás más alegre. Amaya saludó a dos colegas antiguos. Uno de ellos preguntó por el bebé. Ella contestó con un hilo de voz. «Está bien, gracias». Íñigo se adelantó, posó una mano en su hombro y contestó por ella. «Nacerá fuerte, como su padre». Risas educadas. Nadie vio el gesto de su otra mano apretando con disimulo el hombro de Amaya. La noche continuó entre discursos y brindis. Los invitados comentaban cifras, acuerdos, viajes. Amaya, cada vez más cansada, se refugió en la esquina del salón, observando las luces reflejarse en los espejos antiguos. Recordó la infancia en la casa de su padre, el olor del café por las mañanas, las charlas tranquilas que ya no existían. Recordó también su boda, cuando Íñigo le prometió un mundo sin carencias ni miedos. Aquel mundo se había convertido en una jaula de cristal. Mientras descendían la escalera principal, Íñigo la guiaba del brazo. Desde el fondo, un grupo de fotógrafos los enfocaba una vez más. Amaya sonrió por costumbre, no por alegría. Sintió la mano de su marido deslizarse hacia su cuello, solo un segundo. La música se apagó en su mente. La casa en La Moraleja parecía un museo. Todo estaba ordenado con precisión, sin olor a café ni voces. El silencio pesaba más que cualquier reproche. Amaya Luarca caminaba descalza por el suelo de mármol, oyendo solo el tic-tac de los relojes caros y el zumbido distante de los aspersores del jardín. En su vientre, el bebé se movía con lentitud, como si también sintiera la tensión suspendida en el aire. El gesto de Íñigo en la gala aún ardía en su cuello. Recordaba el instante en que sus dedos se habían cerrado sobre su piel y la frialdad posterior de su sonrisa. Había pasado una semana desde aquella noche, y todo parecía igual, aunque nada lo era. En el desayuno, Amaya se sirvió una taza de café con leche y tostadas con tomate y aceite. No tenía hambre, pero necesitaba fingir normalidad. El servicio doméstico hablaba en voz baja, como si el aire mismo impusiera silencio. Íñigo apareció en el comedor, impecable con su traje oscuro. «Tienes revisión médica hoy», dijo, sin mirarla. Ella asintió. Él añadió, «Vendré contigo». Su tono no admitía réplica. Amaya bebió un sorbo y contestó con un simple «gracias». El trayecto hasta la clínica fue corto. El chofer condujo despacio por las calles de Alcobendas, y el cielo, cubierto de nubes, parecía un espejo de su ánimo. En la sala de espera, las revistas brillaban bajo la luz blanca. Cuando la llamaron, entró sola. La doctora Aldara Reynoso, una mujer de voz suave y mirada firme, la recibió con una sonrisa que no necesitaba esfuerzo. Revisó el expediente, escuchó los latidos del bebé y dijo, «Todo está bien, pero noto tensión. El estrés puede provocar parto prematuro». Amaya bajó la vista. «No descansó bien», admitió. Aldara anotó algo y añadió, «Evite discusiones y procure rodearse de calma». Al salir, Íñigo la esperaba junto a la recepción. «¿Qué ha dicho?», preguntó. «Que el bebé está bien», respondió ella. «Perfecto», dijo él, y guardó el móvil sin levantar la vista. Durante el trayecto de vuelta, el silencio se hizo más pesado. Al llegar a casa, Íñigo subió a su despacho de cristal, ese espacio que nadie más pisaba. Desde abajo, Amaya escuchaba el sonido de su voz al teléfono, negociando, ordenando, mandando. Ella subió a su habitación y se sentó frente al espejo. Intentó repetir las palabras de la doctora: calma, descanso, evitar discusiones. Su reflejo le devolvió una mujer pálida con los ojos hundidos. Por la tarde, el cielo se abrió y una lluvia fina comenzó a golpear los ventanales. Amaya encendió la radio para llenar el vacío. Una voz hablaba de economía, de política, del tráfico en la M30. El sonido resultaba reconfortante por unos minutos. Tomó un libro que no leía desde hacía años, pero las letras bailaban ante sus ojos. Decidió escribirle a su padre un mensaje corto. «Estoy bien, no te preocupes». Lo envió sin esperar respuesta. Héctor leía, a esa misma hora, desde su despacho en Chamberí,
y al ver el mensaje, suspiró. Sabía que «estoy bien» significaba todo lo contrario. Cuando Íñigo bajó a cenar, encontró la mesa perfectamente servida. Sopa de verduras, merluza al horno, una copa de vino tinto para él, agua para ella. «Te ves cansada», comentó, más como diagnóstico que como preocupación. «Solo un poco», respondió Amaya. Él la observó un momento. «Deberías dejar de leer cosas en internet. A veces la gente escribe mentiras». Ella frunció el ceño. «¿Mentiras?». Él encogió los hombros. «Ya sabes, la prensa. No quiero que te afecte». Amaya no entendía de qué hablaba hasta que él añadió. «Dicen que discutimos en la gala». «¿Qué exageran?». La cucharilla tintineó en su taza. «¿Y tú qué les dijiste?», preguntó. «Nada», dijo él. «No hay nada que decir». Después de la cena, él subió de nuevo al despacho. Amaya recogió los platos, aunque la empleada quiso hacerlo. En la cocina, la radio seguía encendida. La voz del locutor cambiaba de tono. Noticias del día, titulares, y de pronto, una breve mención a la gala de tecnología y filantropía. «El matrimonio Duarte-Luarca, ejemplo de éxito y ternura», decía el periodista. Amaya se quedó inmóvil. En la pantalla del portátil, más tarde, vio la misma noticia con una foto suya, sonriente, perfecta, bajo la mano de Íñigo. Una punzada subió por su garganta. Cerró el ordenador y salió al jardín. El aire olía a tierra mojada. Se sentó en un banco y escuchó la lluvia caer sobre las hojas. Pensó en su padre, en la calma que tanto añoraba, en el futuro que imaginó antes de casarse. Dentro de su vientre, la niña se movió, y Amaya le susurró. «Te prometo que estarás bien». No estaba segura de creerlo. Más tarde, Íñigo apareció en el umbral con un ramo de flores blancas. «He pensado que deberíamos irnos un fin de semana a Marbella. Te vendrá bien el mar». Su voz era dulce, casi convincente. Amaya lo miró sin responder. Él se acercó, le apartó un mechón de cabello y añadió, «Pero prométeme que no hablarás con nadie. No me gusta que malinterpreten tus palabras». Ella asintió despacio. Cuando él se marchó, el silencio regresó. Subió a su habitación y se tumbó sobre la cama. En la mesita, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó y finalmente reprodujo el mensaje. Era la voz de Bruno Valdés. «Necesito verte. No todo lo que brilla en tu vida es oro». Amaya cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. Afuera, la lluvia no cesaba. La noche del 20 de octubre Madrid resplandecía bajo una lluvia fina que empapaba los cristales del Palacio de Cibeles. Nadie imaginó que entre la música y los brindis se grabaría un crimen elegante. Las luces del salón principal se reflejaban en las columnas doradas y el murmullo de los invitados se confundía con el sonido de los violines. Amaya Luarca entró tomada del brazo de Íñigo Duarte. Llevaba un vestido color perla que resaltaba su vientre de 8 meses y una sonrisa que era más máscara que gesto. Desde las pantallas gigantes, las cámaras retransmitían la gala benéfica para los medios, y su imagen se multiplicaba en los reflejos. Bruno Valdés, cámara al hombro, observaba a distancia. No había acudido como periodista oficial, sino como invitado de uno de los patrocinadores. Cuando vio a Amaya, notó en su mirada algo distinto, una tensión que no correspondía a la ocasión. La pareja saludó a los ministros y empresarios, sonriendo para cada flash. En cada saludo, Íñigo parecía marcar el ritmo de su esposa, con la mano en su espalda. Un gesto apenas visible pero constante. Amaya apenas probó el cava que le ofrecieron. El burbujeo le revolvía el estómago. Durante el discurso, Íñigo tomó el micrófono con seguridad. Habló de innovación, de responsabilidad social, de esperanza en el futuro. Cada palabra era calculada, cada aplauso programado. Amaya lo escuchó desde una mesa lateral, donde una lámpara proyectaba una luz dorada sobre su rostro. Pensó en la advertencia de la doctora Aldara Reynoso. Evite discusiones, procure descansar. Miró su reloj y deseó que todo terminara pronto. Cuando el discurso acabó, la música cambió a un compás más suave. Los invitados se dispersaron entre las terrazas, riendo, brindando. Amaya se acercó a la barandilla para respirar. El aire fresco de Madrid la alivió por un momento. Desde la altura, las luces de la fuente de Cibeles parecían pétalos flotando en el agua.
Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. No deberías estar sola. Íñigo la miraba con una copa en la mano. Solo necesitaba aire, respondió ella. Él dio un paso más. Bruno Valdés te ha estado observando toda la noche, murmuró. ¿De qué hablaste con él? Amaya respiró hondo. Nada, Íñigo. Me preguntó por la fundación. Él soltó una risa seca. ¿Fundación? Creí que habíamos cerrado ese capítulo. Ella bajó la vista. El silencio se alargó. Íñigo se acercó más, la tomó del brazo y dijo: «Eres mi reputación. No lo olvides». Su sonrisa seguía en el rostro, pero sus dedos apretaban con fuerza. Un invitado pasó cerca y lo saludó, sin notar la tensión. Íñigo cambió de tono en un segundo, amable, jovial. «Querido, qué gusto verte», dijo, soltando a Amaya como si nada hubiera pasado. Cuando el invitado se alejó, ella dio un paso atrás. «Estoy cansada, quiero irme», dijo con voz baja. Él la observó fijamente. «Todavía no». Bruno, a pocos metros, ajustó su cámara. No sabía por qué, pero presionó el botón de grabar. En el visor, la figura de Amaya parecía atrapada entre luces y sombras. De repente, Íñigo avanzó hacia ella. La música se apagó en su mente. Sus manos subieron a su cuello con un gesto rápido. Un jadeo se mezcló con el sonido de las copas al chocar. Algunos invitados creyeron que era un tropiezo, un malentendido. Pero Bruno vio la rigidez del cuerpo de Amaya, el pánico en sus ojos. Un camarero gritó y dejó caer una bandeja. El sonido metálico rebotó por la sala. 2 guardias se acercaron. Íñigo la soltó y retrocedió medio paso. Amaya se tambaleó, llevándose la mano a la garganta. El collar que llevaba se rompió y las perlas rodaron por el mármol. Durante unos segundos nadie supo si aplaudir, correr o mirar hacia otro lado. Él alzó las manos como si nada. «Se ha mareado», dijo. «Está embarazada, eso es todo». Bruno siguió grabando. El rostro de Íñigo permanecía impasible, como si la escena fuera una molestia menor. Amaya cayó de rodillas. Un sonido ahogado escapó de su boca. Un intento de pedir ayuda. La música del cuarteto cesó, y el eco de la caída de las perlas fue lo único que llenó el espacio. Los guardias la levantaron con cuidado, y una mujer del equipo médico del evento se acercó corriendo. «Está respirando, pero apenas puede hablar», dijo. La multitud abrió paso. Íñigo se mantuvo a un lado, ajustando su corbata. «Por favor, llamen a una ambulancia», ordenó con tono de mando. Sus palabras sonaron correctas, casi heroicas. Algunos comenzaron a aplaudir confusos, creyendo que había actuado con rapidez. Bruno, aún grabando, sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa escena no era un accidente. Fuera, las sirenas del SAMUR resonaron contra las paredes del palacio. Amaya fue colocada en una camilla, con la mirada perdida. Intentó pronunciar una palabra, pero su garganta no respondió. La lluvia volvía a caer, mezclándose con las luces azules de las ambulancias. Íñigo caminaba detrás, fingiendo preocupación. Alguien le puso una mano en el hombro y le dijo: «Qué suerte que reaccionaras tan rápido». Él sonrió sin contestar. Bruno guardó la cámara bajo su abrigo y siguió a la ambulancia bajo la lluvia. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto, como si Madrid entero estuviera mirando en silencio. El monitor fetal marcaba un ritmo constante y tenue en la sala del hospital Gregorio Marañón. Las luces eran suaves. El aire olía a desinfectante y a madrugada. Amaya Luarca intentó hablar. Quiso decir que estaba bien, pero su voz no respondió. Un dolor seco en la garganta le recordó el momento en que todo se había apagado. Su respiración era corta, pero el latido del bebé sonaba firme, repetido en el pitido del monitor. La doctora Aldara Reynoso la observaba en silencio mientras revisaba las gráficas. «Tranquila, Amaya. Su hija está bien. Usted necesita reposo y silencio. Su garganta ha sufrido un traumatismo leve en las cuerdas vocales. No intente hablar por ahora». Amaya asintió. Quiso preguntar cuánto tiempo tardaría en recuperar la voz, pero solo un hilo de aire salió de sus labios. Aldara le colocó una mano en el hombro y añadió: «Podrá hablar otra vez, pero necesitará paciencia. El estrés y la tensión no ayudan».
Nos quedaremos con usted unos días para controlar el embarazo y evitar cualquier riesgo de parto prematuro. Amaya sintió alivio y miedo al mismo tiempo. No sabía si tenía fuerzas para enfrentarse a lo que vendría. La enfermera ajustó las almohadas y le ofreció un vaso de agua. En el pasillo, el sonido lejano de pasos se mezclaba con los pitidos de las máquinas. Afuera aún llovía. Horas después, la puerta se abrió y entró un hombre de abrigo oscuro con el cabello húmedo. Héctor Luarca se detuvo un instante antes de acercarse. No veía a su hija desde hacía meses, y la imagen de Amaya en aquella cama, con la voz perdida, le dolió más que cualquier palabra. «Hija», murmuró en voz baja, «perdóname por no estar antes». Amaya lo miró con los ojos empañados y trató de sonreír. Héctor se sentó junto a ella y le tomó la mano. «No tienes que decir nada. Estoy aquí». La doctora regresó para entregar el informe. «El feto está estable. Solo necesitamos vigilar la presión y el nivel de estrés. He solicitado que una especialista en terapia de voz postraumática la evalúe en cuanto pueda hablar de nuevo». Héctor asintió agradecido. «Gracias, doctora», dijo con voz temblorosa. «No tiene que agradecer, señor Luarca, pero sería importante mantenerla alejada de cualquier tipo de conflicto. Las emociones fuertes pueden ser peligrosas en este punto del embarazo». A media mañana llegó Teresa Quirós, abogada de voz firme y gesto sereno. Llevaba en la mano una carpeta con documentos. Saludó con respeto y se acercó a Héctor. «Ya he presentado la solicitud de orden de protección en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Con los informes médicos y el video del evento, el juez podría dictar medidas en las próximas horas». Amaya la escuchaba, aunque apenas comprendía la rapidez con la que el mundo empezaba a moverse a su alrededor. Teresa le sonrió con amabilidad. «No se preocupe, vamos a cuidar de usted y de su hija». En la sala, el televisor mostraba imágenes de la gala. El presentador hablaba de un incidente menor, y el nombre de Íñigo Duarte aparecía en la parte inferior de la pantalla. Héctor apagó el aparato con rabia contenida. «Ya está controlando la prensa», murmuró. Teresa abrió la carpeta. Era de esperar. Ha publicado un comunicado diciendo que su esposa sufrió un mareo y que él mismo la ayudó. Héctor apretó los labios. «Miente». La abogada respondió con calma. «Y lo demostraremos». El sonido del teléfono de Teresa rompió el silencio. Respondió con voz profesional. «Sí, soy yo». «Perfecto, envío la documentación ahora». Colgó y miró a Héctor. «El juez ha admitido la solicitud. La orden de protección se notificará en cuanto la policía localice a Duarte. Tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio». Héctor cerró los ojos, aliviado. «Gracias». Aldara regresó con los resultados de las pruebas. «El bebé está bien. Solo necesita descanso absoluto. La garganta presenta inflamación, pero con tratamiento y reposo mejorará. Cuando termine la recuperación, le recomendaré sesiones de terapia vocal con un especialista. Le ayudarán a recuperar la voz sin forzar». Amaya asintió lentamente, acariciando su vientre. Por la tarde, el hospital olía a café recién hecho. Héctor bajó a la cafetería y pidió 2 cortados. El murmullo de otros pacientes llenaba el espacio. Pagó sin dejar propina, por costumbre. Cuando volvió a la habitación, Amaya dormía. En la mesilla había un ramo de flores blancas con una tarjeta sin firma. Héctor la leyó en voz baja. «Te amo. Nada podrá separarnos». Rompió la tarjeta y la guardó en el bolsillo. La televisión seguía encendida con el volumen bajo. En el noticiero aparecía la imagen de Íñigo saliendo de su despacho, rodeado de periodistas. «Ha sido un malentendido», decía con su voz serena. «Mi esposa y yo estamos bien». Héctor cambió de canal. El rostro de su yerno lo llenaba de una mezcla de ira y compasión que no sabía cómo manejar. Esa noche, Teresa volvió con noticias. «La orden ya está vigente», dijo. «Duarte ha sido notificado. No podrá acercarse ni comunicarse con ella». Héctor respiró hondo. Amaya abrió los ojos, despacio, y buscó la mano de su padre. Intentó decir algo, pero apenas salió un susurro. «Shh, descansa», dijo Héctor. «Todo irá bien». Mientras las luces del pasillo se apagaban,
Teresa miró por la ventana. Tienen que estar preparados. Duarte tiene dinero y contactos. Intentará usar los medios a su favor. Héctor respondió con voz firme. No me importa el dinero. Lo que quiero es que mi hija viva en paz. Teresa sonrió con respeto. Entonces estamos en el mismo lado. Amaya se quedó dormida con la mano sobre el vientre. En el monitor, el latido de su hija seguía marcando su presencia, constante, como una promesa. Afuera, las sirenas se apagaban en la distancia y la ciudad recuperaba su silencio. Dentro de la habitación, solo el pitido rítmico acompañaba su respiración. Mientras tanto, en otro lugar de Madrid, Íñigo Duarte publicaba en sus redes un nuevo comunicado. Mi esposa está recibiendo atención médica. Pido privacidad y respeto. La pantalla del móvil de Teresa vibró con la noticia. Cerró los ojos y murmuró. El juego ha empezado. En la mesa de una taberna de Chamberí, los posavasos se amontonaban como pequeñas decisiones que no podían postergarse. Héctor Luarca miraba el vino tinto que no había probado y pensaba en todo lo que había callado durante años. Frente a él, Teresa Quirós desplegaba papeles con la precisión de quien sabe que la verdad no siempre se gana, pero se defiende. Los medios están divididos, dijo ella con voz calma. Algunos han repetido la versión de Duarte, otros empiezan a dudar. Necesitamos hechos, no emociones. Héctor asintió. Hechos, repitió, como si la palabra tuviera peso físico. El murmullo del local se mezclaba con el olor a ajo y aceite. Era mediodía, y los camareros servían menús del día. Sopa castellana, merluza, pan crujiente. Una pareja de ancianos charlaba en la mesa de al lado. Una televisión sin sonido mostraba imágenes de economía. En ese ambiente cotidiano, la tragedia parecía algo lejano, pero Héctor sabía que no lo era. Bruno Valdés llegará en unos minutos, comentó Teresa, guardando los documentos en una carpeta azul. Trae información que puede ayudarnos. Héctor miró el reloj. ¿Y la doctora Reynoso? Ha enviado nuevos informes médicos, respondió la abogada. El diagnóstico es claro. Lesiones compatibles con agresión. Sin embargo, Duarte intentará desacreditarla. Bruno llegó poco después, con una carpeta bajo el brazo y el rostro cansado. Saludó con un «buenas tardes» y pidió un cortado. He revisado los vídeos del evento, dijo en voz baja. Hay 3 grabaciones diferentes y una de ellas muestra claramente el momento en que él la sujeta. No hay duda. Teresa lo escuchó con atención. ¿Está dispuesto a declarar como testigo? Bruno dudó. Si sirve para protegerla, sí, pero tengo que hacerlo bien. No quiero que esto parezca una caza mediática. Héctor intervino. Lo importante es que se sepa la verdad. El camarero se acercó con el plato principal. ¿Todo bien, señores? Teresa sonrió por cortesía. Perfecto, gracias. Pagaron sin dejar propina, una costumbre común del barrio. Cuando el camarero se alejó, Héctor habló con un tono más personal. Durante años pensé que proteger a mi hija era dejarla vivir su vida. Ahora entiendo que protegerla también es no callar. Teresa lo miró con respeto. Usted no puede cambiar el pasado, pero puede decidir qué hacer ahora. Necesitamos su apoyo económico para sostener el proceso. Duarte tiene abogados caros y control mediático. Héctor respiró hondo. Hablemos de números. La conversación se volvió práctica. Teresa explicó honorarios, tiempos judiciales, riesgos. Bruno agregó que Duarte financiaba campañas políticas y fundaciones falsas. Encontré transferencias a una cuenta en Luxemburgo, dijo, sacando unas copias, a nombre de la Fundación Futuro Verde. Pero es una fachada. El dinero sale de los proyectos tecnológicos del grupo, Duarte Holdings. Héctor revisó los papeles. Los montos eran escandalosos. Con esto, no solo demostraremos la violencia, lo desenmascararemos por completo, dijo Teresa. Después del almuerzo, pidieron otro café. El reloj marcaba las 4, y la luz del otoño se filtraba por las ventanas del local. Afuera, el tráfico avanzaba lento por las calles de Chamberí. Héctor jugueteó con la cucharilla, pensativo. Perderé más que dinero si sigo adelante, dijo. Mi reputación, mis socios. Teresa lo observó sin interrumpirlo. ¿Y si se lo dijera a su hija? Él sonrió con tristeza. Ella no necesita saberlo. Solo necesita sentirse a salvo.
Bruno dejó su taza y añadió: La verdad siempre tiene precio, pero hay precios que merecen pagarse. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Por un instante, los tres miraron por la ventana como si buscaran un signo en el cielo gris de Madrid. Finalmente, Héctor tomó la decisión. Venderé mis participaciones en el banco. No me interesa mantener mi nombre limpio, si eso implica seguir viendo cómo se ensucia el de ella. Teresa asentó. De acuerdo. Lo gestionaremos en discreto. Cuando salieron de la taberna, el aire olía a pan recién hecho y a humo de tráfico. En la puerta, Bruno encendió un cigarrillo y lo apagó enseguida. Tengo un contacto en Hacienda, dijo. Me ayudará a rastrear los movimientos de esa fundación. Héctor asintió. Haz lo que debas. Teresa se despidió, subiendo a un taxi con la carpeta azul bajo el brazo. Héctor caminó solo unos metros antes de detenerse frente a una librería. En el escaparate, un cartel decía: Verdad y coraje, el binomio imposible. Sonrió apenas, con ironía. Al llegar a su apartamento, abrió el ordenador. En la pantalla, los titulares seguían repitiendo el comunicado de Duarte. Mi esposa se recupera. Agradezco las muestras de cariño. Cerró la ventana del navegador y escribió un correo corto a su asesor financiero. Proceda con la venta inmediata, sin condiciones. Pulsó enviar. Luego, abrió un correo nuevo y escribió a Amaya. No te preocupes por nada. Esta vez estoy contigo. Dudó antes de enviarlo, pero lo hizo. Esa noche, Bruno revisó el sobre que había recibido horas antes de un informante anónimo. Dentro había más documentos bancarios, sellos oficiales, transferencias cruzadas entre empresas fantasma. Los nombres coincidían con los que había visto en la conversación. Se recostó en su silla y murmuró para sí: El imperio Duarte tiene grietas. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Las luces de los bares, el ruido de los autobuses, la vida común. Nadie sospechaba que entre esas calles comenzaba una batalla silenciosa. En otro punto de Madrid, Teresa archivaba los documentos con precisión. Hechos, no emociones, se repetía. Sabía que al día siguiente, el proceso legal se pondría en marcha, y en su habitación del hospital, Amaya dormía en paz por primera vez en días, sin saber que su padre acababa de poner en venta todo lo que había construido. Mientras el reloj marcaba medianoche, Héctor miró desde su balcón las luces lejanas de la ciudad y susurró: Pierdo dinero, gano conciencia. Entre claveles y organillos, Madrid celebraba San Isidro mientras el cielo se llenaba de banderines rojos y blancos. Las calles estaban alegres, pero para Amaya Luarca aquel día era todo menos festivo. Caminaba despacio hacia el juzgado de violencia sobre la mujer número 5, acompañada por Teresa Quirós. Llevaba un vestido sencillo y un abrigo claro que le prestó su padre. No podía hablar demasiado, su voz seguía ronca, pero el silencio le resultaba más cómodo que fingir calma. En su bolso guardaba un amuleto, una pequeña pluma estilográfica que Bruno Valdés le había dado el día anterior. Por si necesitas recordar que las palabras también son armas, le había dicho. En la puerta del juzgado, Héctor esperaba junto a un ramo de claveles. Son para ti, no para el tribunal, bromeó con ternura. Amaya sonrió débilmente. Teresa miró su reloj. Faltan 10 minutos. Es mejor entrar. En el pasillo, el eco de los tacones y el olor a papel viejo llenaban el ambiente. Los funcionarios iban y venían, todos con prisa y semblantes serios. Dentro de la sala, la jueza revisaba expedientes mientras los asistentes ajustaban los micrófonos. Íñigo Duarte ya estaba allí. Llevaba un traje gris claro y un semblante tranquilo, casi ensayado. Cuando vio entrar a Amaya, se levantó un momento, fingiendo cortesía. Teresa se colocó a su lado, proyectando una calma profesional. No le mire, susurró. Concéntrese en lo suyo. Amaya asintió. A su derecha estaba la doctora Aldara Reynoso, dispuesta a declarar como perito médico. En el fondo, Héctor la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. También estaba Isabela Duarte, la madre de Íñigo, con el rostro tenso y las manos entrelazadas. La audiencia comenzó con el tono seco de la secretaria judicial anunciando el caso. La jueza pidió silencio. Teresa tomó la palabra y habló con firmeza. Mi representada, la señora Luarca,
Ha sido víctima de una agresión física y psicológica. Presentamos informes médicos que demuestran lesiones compatibles con estrangulación leve, además de riesgo obstétrico. Solicitamos custodia provisional y prohibición de acercamiento. Íñigo mantuvo la mirada baja, con una expresión de falsa serenidad. La jueza pidió la declaración de la doctora Reynoso. Aldara se levantó y habló con claridad. Examiné a la señora Luarca la noche del 20 de octubre. Presentaba disfonía por traumatismo laríngeo, signos de compresión en el cuello y crisis de ansiedad. El feto estaba estable, pero bajo riesgo por estrés materno. Recomiendo mantener al agresor alejado y proporcionar entorno seguro. De lo contrario, hay riesgo de parto prematuro. La jueza asintió, tomando notas. Cuando fue el turno de Íñigo, se levantó con un aire de indignación contenida. Mi esposa se desmayó durante el evento. Todo fue un malentendido amplificado por la prensa. Yo mismo pedí ayuda médica. Teresa lo interrumpió con cortesía. Señoría, me permito leer parte del artículo 153 del Código Penal Español. El que por cualquier medio causare daño físico o psíquico a quien sea o haya sido su cónyuge, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Lo ocurrido no es un malentendido, es un delito. En la sala se escucharon murmullos. Isabela, visiblemente nerviosa, bajó la mirada. Héctor cerró los puños. La jueza pidió orden y pidió a Amaya que hablara. Ella se levantó despacio. Su voz, aún ronca, llenó el espacio con un temblor que nadie pudo ignorar. No busco venganza, solo quiero paz. Quiero que mi hija nazca sin miedo. La jueza la observó en silencio unos segundos antes de asentir. Puede sentarse, señora Luarca. Los argumentos continuaron durante más de 1 hora. Teresa expuso mensajes de texto en los que Íñigo controlaba las citas médicas de Amaya y limitaba sus llamadas. Bruno Valdés había aportado su video, y la abogada lo mostró sin exagerar, dejando que las imágenes hablaran solas. La grabación mostraba el gesto inequívoco del hombre tomando el cuello de su esposa ante decenas de personas. Algunos en la sala contuvieron el aliento. Íñigo evitó mirar la pantalla. Cuando todo terminó, la jueza se retiró a deliberar. El silencio llenó el espacio. Amaya se apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Héctor se acercó y le tomó la mano. Sea cual sea el resultado, has ganado algo más importante, dijo con voz baja. Tu voz. Amaya apretó su mano en respuesta. Minutos después, la jueza regresó. Su voz fue clara y sin dramatismo. El tribunal resuelve otorgar custodia provisional a la señora Amaya Luarca y prohíbe al señor Íñigo Duarte acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio. Se establecerá un régimen de visitas supervisadas tras el nacimiento del menor. La abogada Teresa bajó la cabeza en señal de respeto. Amaya respiró hondo y por primera vez en meses sintió alivio. La jueza añadió: asimismo, se remite copia del expediente al Ministerio Fiscal para evaluar posibles delitos económicos en la empresa Duarte Holdings, según la documentación aportada. Los murmullos volvieron a llenar la sala. Íñigo se puso de pie. Esto es una farsa, dijo, pero la jueza lo interrumpió con firmeza. Siéntese, señor Duarte. Su comportamiento ya está en revisión. Al salir del edificio, el sol se había escondido y el aire olía a rosquillas recién fritas de los puestos de San Isidro. Teresa caminaba a su lado, revisando mensajes en el móvil. Hemos ganado una batalla, no la guerra, dijo con tono sereno. Héctor los alcanzó unos pasos más atrás y habló con una voz que mezclaba orgullo y tristeza. Acabo de recibir confirmación del banco. La venta de mis participaciones está cerrada. Teresa asintió sin sorpresa. Entonces el camino está abierto. Bruno los esperaba en la esquina, bajo una marquesina. Tenía en la mano un sobre marrón. Son las pruebas que faltaban. Movimientos bancarios de Duarte Holdings. Si esto se confirma, abrirán proceso penal. Teresa lo miró con una mezcla de cansancio y satisfacción. Buen trabajo. Amaya levantó la vista al cielo, donde comenzaban a encenderse las luces de la ciudad. El ruido lejano de un organillo llenó el aire, y por un instante, todo pareció detenerse. En Madrid, entre flores y justicia, ella respiró como si volviera a empezar.
La lluvia de diciembre caía sobre Madrid con la paciencia de quien lava el tiempo. En el barrio de Chamberí, las luces de Navidad parpadeaban en los balcones y el aire olía a castañas asadas. Isabela Duarte caminaba despacio bajo un paraguas negro, sosteniendo en su bolso una carta escrita a mano. Llevaba semanas ensayando esas palabras y aún no estaba segura de merecer ser escuchada. Había pasado medio año desde el juicio de custodia y, aunque los titulares se habían apagado, el eco de aquella vergüenza seguía acompañándola. Su hijo, Íñigo, estaba bajo investigación y apenas se comunicaba. La mujer que alguna vez creyó tener una familia perfecta se enfrentaba ahora al peso de su propio silencio. En el apartamento de Héctor Luarca, el ambiente era cálido y doméstico. Amaya, con 8 meses de embarazo, reposaba en un sillón junto a la ventana, tejiendo una pequeña manta color crema. El doctor había ordenado reposo absoluto. Afuera, el cielo gris recordaba que el invierno madrileño no perdona. Héctor entró con una bandeja de café y pan tostado. «Hoy llueve como cuando naciste», dijo con una sonrisa cansada. Amaya levantó la vista y le devolvió el gesto. Desde el noticiero en la televisión, una voz neutra hablaba de la crisis política y de un nuevo escándalo financiero. Héctor cambió de canal para evitar escuchar el apellido Duarte. A media tarde, el timbre sonó. Héctor fue a abrir y se encontró con Isabela, empapada, con el maquillaje corrido. Por un momento dudó, pero ella habló primero. «No vengo a justificar nada. Solo necesito hablar con su hija». Su voz era firme, pero cargada de culpa. Héctor la miró en silencio. Después de unos segundos, hizo un gesto con la cabeza. «Pase». Amaya, al verla, se quedó inmóvil. No esperaba aquella visita. Su respiración se aceleró, y por un momento pensó que debía pedirle que se marchara. Isabela cerró el paraguas y avanzó con torpeza. «No espero su perdón, Amaya», dijo mientras sacaba del bolso un sobredoblado. «He escrito lo que nunca me atreví a decirle a nadie. Durante años soporté el miedo y la vergüenza. Pensé que callando protegería a mi hijo, pero solo ayudé a que repitiera lo que había visto. Mi silencio también la hirió a usted». Amaya no respondió. Miró a Héctor, que observaba desde la puerta sin intervenir. Isabela colocó la carta sobre la mesa. «Cuando mi marido me golpeaba, Íñigo estaba allí. Aprendió que el poder se imponía con fuerza. Yo creí que todo cambiaría cuando él se hizo mayor, pero el miedo no educa, solo corrompe». Sus palabras se quebraron. Se quitó el anillo y lo dejó junto a la carta. «No quiero conservar nada que me ate a esa historia». Durante unos segundos, solo se oyó el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Amaya se levantó con esfuerzo y caminó hacia ella. «Usted no me debe disculpas por lo que hizo otro», dijo con voz suave pero firme. «Pero agradezco que haya venido». Isabela la miró sorprendida. «No sé si soy digna de ver a mi nieta cuando nazca, pero quiero que sepa que romper el silencio me da miedo y alivio al mismo tiempo». Amaya asintió. Romper el silencio también es amor. Héctor se acercó y ofreció a ambas una taza de café. La tensión se disolvió poco a poco. Las 3 generaciones rotas por la violencia compartieron ese momento sin reproches. Isabela bebió un sorbo, temblorosa. «He pedido ayuda profesional. Voy a terapia cada semana. No se imagina lo difícil que es enfrentarse a los recuerdos». Héctor asintió con respeto. «Los recuerdos solo duelen cuando empiezan a sanar», dijo con voz baja. El timbre volvió a sonar. Era Bruno Valdés, empapado también por la lluvia, con un maletín en la mano. «Perdón por venir sin avisar», dijo. «Traigo noticias de la fiscalía». Miró a Amaya y luego a Héctor. «Han abierto formalmente la causa penal contra Duarte Holdings. Tienen pruebas suficientes para procesar a Íñigo por fraude y blanqueo de capitales. La doctora Reynoso ha confirmado su disposición a testificar». Héctor respiró aliviado. Entonces empieza la parte difícil. Bruno dejó el maletín sobre la mesa y se giró hacia Isabela, reconociéndola. «Señora Duarte». Ella bajó la vista. «Ya no me llamo así. Soy solo Isabela». El ambiente se volvió más sereno. Afuera, los truenos se alejaban. Bruno encendió una lámpara y colocó los documentos frente a Héctor. Esto no se trata solo de dinero. Es el fin de una estructura de poder que lo protegía todo.
Amaya escuchaba en silencio, acariciando su vientre. Dentro de ella, Aitana se movía. Sentía que su hija reaccionaba al sonido de las voces, como si entendiera que el mundo que la esperaba comenzaba a cambiar. Isabela se levantó, abrochándose el abrigo. No quiero molestar más. Amaya dio un paso hacia ella. No molesta. Vuelva cuando quiera. Mi hija tiene derecho a conocer la verdad, pero también a conocer la paz. Isabela la miró con los ojos húmedos. Gracias, susurró, antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Héctor miró a su hija. Eres más fuerte de lo que imaginas. Amaya apoyó la cabeza en su hombro. No sé si soy fuerte, papá. Solo estoy cansada de tener miedo. Él le acarició el cabello. El miedo se vence poco a poco, como la lluvia que cesa. Bruno guardó los documentos en su maletín. La verdad está de nuestro lado. Falta resistir. Antes de irse, dejó sobre la mesa una tarjeta. Mañana enviaré un informe a la fiscalía con los movimientos bancarios. Amaya se quedó mirando la carta que Isabela había dejado. No la abrió. La deslizó dentro del libro que tenía junto al sillón y se acomodó para descansar. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. La lluvia disminuía, y en el silencio del apartamento, solo se oía el latido tranquilo del reloj y el murmullo lejano de la ciudad. En su vientre, Aitana dio una suave patada. Héctor la observó con ternura. Parece que quiere anunciarse al mundo. Amaya sonrió. Tal vez esta vez el mundo la escuche. En Nochebuena, cuando las campanas del Hospital Gregorio Marañón marcaron medianoche, una nueva vida respiró en Madrid. El cielo estaba despejado, y la ciudad olía a cera derretida y chocolate caliente. Amaya Luarca, tendida en la cama de parto, sintió cómo el mundo se abría y se contraía al ritmo de su respiración. A su alrededor, el personal médico se movía con eficacia, y la doctora Aldara Reynoso dirigía cada paso con la calma de quien conoce la frontera entre el miedo y la esperanza. Está casi ahí, señora Luarca. Respire con calma, dijo con voz firme. Héctor esperaba afuera, con una pequeña figura del niño Jesús en el bolsillo, un gesto que traía de su juventud, cuando aún creía en los milagros sencillos. El pasillo olía a desinfectante y a café, recién hecho. Una enfermera pasó con un gorro navideño, tarareando un villancico. En la sala de espera, Bruno Valdés caminaba de un lado a otro, mirando el reloj y el teléfono. Había pasado el día entregando documentos en la fiscalía, confirmando que la investigación contra Duarte Holdings era ya pública. Teresa Quirós le había enviado un mensaje corto. Detenido, todo confirmado. Bruno lo leyó una vez más, sin sentir alegría, solo alivio. El ciclo de mentiras empezaba a derrumbarse. Dentro del quirófano, Amaya cerró los ojos y apretó la mano de la enfermera. El dolor era profundo, pero también liberador. Aldara la animó con tono pausado. Solo un esfuerzo más. Un minuto después, un llanto agudo llenó la habitación. Era el sonido más puro que Amaya había escuchado en su vida. La doctora sonrió y levantó a la recién nacida. 2,7 kilos, respiración estable. Colocó a la bebé sobre su pecho, y Amaya sintió el calor de su hija por primera vez. «Hola, pequeña», susurró con una voz temblorosa. Su garganta, aún débil, produjo un sonido ronco, pero bastó para llenar la sala de emoción. Aldara anotó los datos en el expediente y ordenó trasladar a la niña a la unidad neonatal intermedia para observación. Nada grave, solo protocolo. Está fuerte. Amaya asintió. La enfermera envolvió a la pequeña en una manta blanca y la llevó con cuidado. La verá en unas horas. La doctora se quedó un momento junto a Amaya. Ha hecho un trabajo excelente. Ahora, a descansar. Cuando esté lista, comenzaremos la terapia de voz que mencionamos. No solo recuperará su tono, sino su confianza. Amaya sonrió cansada. Gracias, doctora. Cuando Héctor entró, sus ojos se llenaron de lágrimas. La miró en silencio, como quien observa una promesa cumplida. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. Está perfecta. Se llama Aitana. Él repitió el nombre despacio, saboreando cada sílaba. Aitana. Suena a montaña, a fuerza. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hija. Lo lograste, hija mía. Ella lo miró, y, sin necesidad de palabras,
Supo que aquel era su primer momento de paz en mucho tiempo. Mientras tanto, Bruno se quedó en el pasillo, observando el movimiento del hospital. En la televisión del vestíbulo, los noticieros nocturnos mostraban imágenes de Íñigo Duarte entrando esposado en un coche policial. Los titulares eran claros: el empresario Íñigo Duarte, detenido por fraude y violencia doméstica. Nadie en el hospital parecía prestarle atención. Madrid celebraba la Nochebuena. Las familias cantaban, los niños reían. La ciudad, ajena a su historia, seguía viva. Bruno apagó su móvil y miró por la ventana. Las luces navideñas parpadeaban sobre la avenida. Horas después, en la habitación, Amaya dormía. Héctor velaba su sueño, sentado junto a la cuna vacía que esperaba el regreso de la pequeña. Cuando la enfermera entró con Aitana en brazos, el hombre se levantó emocionado. «Todo está en orden», dijo la mujer con una sonrisa. Pulso fuerte, respiración regular. Héctor tomó a la niña con cuidado, como si sostuviera una luz frágil. Amaya despertó y extendió los brazos. Al sentir el contacto de su hija, una risa breve y ronca escapó de su garganta. Era la primera vez que su voz sonaba clara desde aquella noche de octubre. Héctor se llevó una mano al rostro. «Tu voz volvió», susurró. Amaya asintió con lágrimas. Nunca se fue del todo. Aldara entró poco después, revisando los monitores. «Todo en orden. Tendrán que quedarse unos días. Después podrá volver a casa». Le explicó los cuidados y las citas para el seguimiento y las sesiones de terapia de voz. Le ayudarán a fortalecer las cuerdas vocales. Ya ha avanzado más de lo que esperaba. Amaya agradeció en silencio. Fuera, el amanecer del día de Navidad se asomaba por los ventanales. La luz dorada bañaba las paredes del hospital. Bruno se asomó a la puerta y sonrió al verlas. «Feliz Navidad», dijo. Héctor le ofreció la mano. «Gracias por no rendirse. Nadie debería quedarse callado cuando la verdad está cerca», respondió Bruno. Luego miró a la bebé dormida. «¿Cómo se llama?» «Aitana», contestó Amaya con voz suave. «Significa fortaleza». Cuando todos se marcharon, Amaya se quedó observando el rostro de su hija. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que estaba recuperando. El silencio del hospital era distinto ahora. No era vacío, era descanso. En la mesilla había una pequeña radio encendida, y una voz de fondo hablaba de esperanza, de perdón, de comienzos. Cerró los ojos y respiró al ritmo del pequeño pecho que subía y bajaba sobre su piel. Por primera vez, sintió que el miedo había dejado espacio para otra cosa, más ligera, más cierta. En la ventana, el cielo de Madrid clareaba con tonos de oro. Héctor se acercó despacio, miró a su hija y a su nieta y murmuró: «El milagro no está en el nacimiento, sino en tener el valor de volver a vivir». Amaya lo escuchó y respondió, apenas un susurro que por fin era suyo: «Y en aprender a hablar sin miedo». Aitana acababa de cumplir 1 año cuando Amaya Luarca recibió la notificación definitiva del juicio. Era enero de 2021 y el invierno en Madrid traía un frío seco que se colaba por las ventanas del apartamento de Chamberí. El tiempo había pasado despacio, pero el miedo nunca del todo. Aitana ya caminaba y pronunciaba sus primeras palabras, llenando la casa de una música que borraba los ecos del pasado. Amaya, con la voz casi recuperada gracias a meses de terapia, se preparaba para algo más difícil que el parto o el dolor. Volver a mirar a Íñigo Duarte a los ojos. Aquella mañana, Teresa Quirós llegó temprano. Llevaba su bufanda gris y la carpeta con los documentos finales. «Hoy se cierra un ciclo», dijo mientras encendía el calefactor. «La fiscalía ha acumulado las pruebas de fraude y violencia. No puede escapar de esta». Amaya asintió en silencio. «¿Vendrá Isabela?», preguntó. «Sí, está citada como testigo. Parece que ha entregado documentos que lo incriminan». Amaya no respondió. Desde que nació Aitana, había aprendido a economizar las palabras. Cada una debía tener sentido. El edificio de la Audiencia Provincial de Madrid imponía respeto. Los muros altos, las escaleras de mármol y el eco de los pasos hacían que cada movimiento pareciera definitivo. Afuera, la prensa esperaba con cámaras. Bruno Valdés, con el abrigo cerrado hasta el cuello, se encontraba entre ellos.
Su rostro no mostraba orgullo, sino prudencia. Sabía que lo importante no era la historia, sino el cierre justo. Al verla bajar del coche junto a Teresa, le hizo un gesto leve de apoyo. Héctor caminaba detrás, sosteniendo una carpeta donde guardaba la primera ecografía de su nieta. Para recordarme por qué estamos aquí, había dicho antes de salir. Dentro de la sala, la atmósfera era densa. Íñigo Duarte se sentó frente al tribunal. Llevaba el mismo porte impecable de siempre, aunque su mirada había perdido brillo. Vestía de azul oscuro, con un reloj que parecía una reliquia de su antigua vida. Amaya evitó mirarlo. Teresa le susurró: «Respire, no deje que la provoque». La jueza, una mujer de cabello recogido, abrió la sesión con tono neutro. Caso 14/2021. Ministerio Fiscal contra Íñigo Duarte por delitos de fraude, blanqueo de capitales y tentativa de homicidio. El fiscal expuso los cargos con voz firme, enumerando transferencias, contratos falsos y testimonios. Bruno, sentado al fondo, tomaba notas para un artículo que aún no sabía si publicaría. Cada número, cada cuenta, era una pieza del rompecabezas que durante años había sostenido el Imperio Duarte. Teresa pidió la palabra. «Señoría, más allá de los millones desviados, aquí se juzga algo más importante: la manipulación de una vida, la arrogancia del poder y el silencio impuesto por el miedo». La jueza asintió y le pidió continuar con la presentación de pruebas. Amaya fue llamada al estrado. Caminó despacio. Su voz, ahora serena, llenó la sala. «No busco castigo, sino respeto. Durante años creí que callar me protegía, pero el silencio también hiere». Miró brevemente a Íñigo, que evitó su mirada. «Mi hija merece crecer en un lugar donde el miedo no sea una herencia». Nadie en la sala habló. Teresa le ofreció un vaso de agua. Amaya regresó a su asiento sintiendo un alivio que no esperaba. Luego fue el turno de Isabela. Se levantó con un gesto humilde, sin maquillaje, con el cabello recogido. Su voz tembló al principio. «Mi hijo es responsable de sus actos, pero también de los míos. Yo callé demasiado tiempo. Vi cómo su padre me destruía y lo dejé mirar. Pensé que el silencio era una forma de amor. Me equivoqué». La jueza la escuchó con atención. Íñigo bajó la cabeza. Por primera vez, su máscara de seguridad se agrietó. La doctora Aldara Reynoso testificó después. Con lenguaje técnico explicó las lesiones, las pruebas médicas y el impacto emocional en Amaya. Se trató de una compresión cervical, con disfonía postraumática. No fue un desmayo, fue una agresión. El fiscal le agradeció su claridad. Teresa, satisfecha, cerró su alegato con una frase simple: «La justicia no puede devolver lo perdido, pero puede impedir que el daño continúe». La sesión se alargó hasta la tarde. Cuando la jueza pidió silencio final, la tensión era palpable. Íñigo pidió la palabra. «Nunca quise hacerle daño», dijo con voz apagada. Todo se salió de control. Teresa lo miró sin responder. La jueza dictó sentencia con precisión. Este tribunal lo declara culpable de tentativa de homicidio, fraude y blanqueo de capitales. Se le impone una pena de 22 años de prisión, con cumplimiento inmediato. Nadie aplaudió. El sonido del martillo sobre la mesa fue suficiente. Íñigo se levantó lentamente. Los agentes se acercaron para escoltarlo. Pasó junto a Amaya y por un instante sus miradas se cruzaron. No había odio, solo distancia. Él inclinó la cabeza, un gesto ambiguo que podría ser disculpa o rendición. Amaya no se movió, solo pensó en Aitana, en su risa, en la voz que había recuperado gracias a ella. A la salida, el aire era frío y transparente. Los periodistas rodearon a Teresa con preguntas, pero ella solo dijo: «Hoy se hizo justicia». Nada más. Héctor abrazó a su hija, incapaz de hablar. Isabela los observó desde lejos. Luego se acercó despacio. «Gracias por no odiarlo», murmuró. Amaya le respondió con un susurro: «El odio no cambia nada. El silencio, menos aún». Bruno los alcanzó en la escalinata. Llevaba un sobre cerrado. «Esto es para usted», dijo, entregándoselo a Amaya. «Una invitación del ayuntamiento. Quieren que inaugure una fundación de ayuda a mujeres. Se llamará Luz de Aitana».
Amaya tomó el sobre sin abrirlo. Miró el cielo, donde las últimas luces del día se mezclaban con el gris del invierno. Tal vez ese sea el principio de algo nuevo. Bruno asintió. Las historias no terminan cuando se dicta una sentencia. Terminan cuando alguien decide contarlas. Mientras bajaban los escalones del tribunal, el viento soplaba desde la Gran Vía, arrastrando hojas secas. La ciudad seguía viva, indiferente y luminosa. Amaya respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra libertad le pareció una promesa posible. El sol de mayo iluminó Madrid 3 años después de la oscuridad. La primavera llegaba con un aire nuevo, perfumado de azahar y ruido de fuentes. En el Palacio Real, los operarios terminaban de colocar las sillas blancas y los arreglos de flores para la gala benéfica Luz de Aitana. Amaya Luarca observaba el movimiento desde la terraza superior. Llevaba un vestido color marfil y un pañuelo azul claro alrededor del cuello, símbolo del proyecto que había fundado un año después del juicio. Aquella asociación, nacida del dolor, se había convertido en un refugio para mujeres que necesitaban recomenzar. No había discursos de resentimiento, ni consignas políticas, solo historias de reconstrucción. Aitana, de 3 años, jugaba en un rincón del jardín con una pelota roja, bajo la mirada tranquila de su abuelo Héctor. Amaya bajó las escaleras despacio, saludando a los voluntarios y al personal del ayuntamiento. Las cámaras de televisión se preparaban para transmitir el evento, pero ella no pensaba en la exposición pública, sino en lo que significaba aquel día. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo al silencio ni a los aplausos. La luz dorada del mediodía caía sobre las estatuas del jardín de Sabatini, y cada reflejo le recordaba los años que habían pasado desde aquella noche en el Palacio de Cibeles. La vida había cambiado, pero no la esencia. Ahora su voz, recuperada y firme, serviría para algo más grande. Bruno Valdés llegó puntual, con su cámara colgada al hombro. La saludó con la discreción habitual. ¿Lista para hablarle al país?, bromeó. Amaya sonrió. Hoy no hablaré al país. Hoy le hablaré a las mujeres que aún no se atreven a hablar. Él asintió con una expresión de respeto. Eso vale más que cualquier titular. Se alejó unos pasos para revisar el encuadre, dejando que ella se concentrara en el momento. Héctor, desde la primera fila, conversaba con una periodista que tomaba notas para un reportaje sobre familias que habían sobrevivido a la violencia. Su cabello había encanecido del todo, pero su mirada conservaba la serenidad que llega cuando uno ha pagado sus deudas con el pasado. A las 12 en punto, la orquesta comenzó a tocar una pieza ligera de guitarra española. El murmullo se apagó. Amaya subió al pequeño escenario y esperó unos segundos. No necesitaba leer el discurso. Lo había memorizado durante noches de insomnio. Hace 3 años, en esta misma ciudad, comprendí que el silencio puede ser más cruel que un grito. Hoy no venimos a recordar el miedo, sino a celebrar la voz. Cada mujer que se levanta y cuenta su historia, cada familia que aprende a romper el ciclo, nos acerca a un Madrid más humano. Hizo una pausa. La Fundación Luz de Aitana nació del deseo de no repetir la historia. Aquí, la palabra perdón no es debilidad, es libertad. Los aplausos fueron suaves, casi íntimos. Bruno enfocó su cámara en el rostro de Amaya. La luz resaltaba sus rasgos con un brillo cálido. En la segunda fila, Teresa Quirós y la doctora Aldara Reynoso aplaudían juntas. Habían seguido apoyando el proyecto con asesoramiento legal y médico. La prensa internacional había empezado a cubrir el trabajo de la fundación, pero Amaya seguía evitando las entrevistas largas. Decía que prefería que hablaran los resultados, no su pasado. Al finalizar el discurso, la alcaldesa se acercó con un ramo de flores. «Gracias por devolverle esperanza a esta ciudad», dijo. Amaya respondió con sencillez. «Solo devolví lo que Madrid me dio, una segunda oportunidad». Después de las fotos, los invitados se dispersaron entre los jardines, donde el aroma a hierba, recién cortada, se mezclaba con el de los naranjos. Los niños corrían entre los setos, y las fuentes reflejaban el cielo sin nubes. Aitana se acercó corriendo y se abrazó a las piernas de su madre. «Mamá, quiero agua». Amaya la levantó en brazos y la llevó a la fuente más cercana. Mientras la niña jugaba con las gotas,
Héctor se unió a ellas. «Hablas como si llevaras toda la vida haciéndolo», dijo con una sonrisa orgullosa. «He tenido buena maestra», respondió Amaya. «La vida no me quitó la voz, solo me enseñó cuándo usarla». Él la miró en silencio, reconociendo en ella una fortaleza que nunca había imaginado. Entre los invitados, Isabela Duarte observaba la escena desde lejos. Había tardado 2 años en pedir aquel permiso, en vencer la vergüenza. Cuando Amaya la vio, caminó hacia ella sin vacilar. Se encontraron frente a frente bajo los arcos de piedra del palacio. Isabela habló primero. «Gracias por permitirme estar aquí». Amaya respondió. «Este lugar también es suyo. Usted ayudó a romper el silencio». Isabela asintió y bajó la mirada. «¿Puedo saludar a Aitana?» Amaya la tomó del brazo con delicadeza. «Claro que sí». La niña, ajena a todo, recogía flores en el césped. Al ver a la anciana, sonrió y extendió su mano. Isabela la tomó con cuidado, temblando. «Eres igual de valiente que tu madre», dijo en voz baja. Héctor observaba la escena desde unos metros, conmovido. Bruno, que capturaba imágenes de la gala, enfocó justo en ese instante. No era una fotografía para los periódicos, sino para el recuerdo. El sol avanzaba sobre los jardines y la música de los guitarristas flotaba en el aire. Amaya se sentó en un banco con su hija en el regazo. Aitana señalaba las nubes, imaginando formas, y su risa llenaba el espacio como una melodía nueva. Amaya la escuchó con calma. «¿Sabes por qué te llamas Aitana?», le preguntó. «Porque significa fuerza, cariño. Y porque un día, cuando te escuches a ti misma, quiero que recuerdes que vienes de una historia que eligió la vida». La tarde se fue tiñendo de dorado. Los invitados comenzaron a marcharse, pero nadie quería romper la quietud del momento. Bruno se acercó con su cámara. «La última foto, ¿puedo?». Amaya asintió. Se acomodó junto a su padre y a Isabela, con Aitana entre los tres. El clic del obturador sonó suave, como un suspiro. En el reflejo del cristal, las 3 generaciones sonreían bajo la luz del atardecer. Cuando todos se retiraron, el jardín quedó en silencio. Amaya miró hacia el horizonte de Madrid, donde las torres brillaban con la última luz del día. Cerró los ojos y respiró hondo. Ya no había sombras, solo paz. A su lado, Aitana jugaba con una flor blanca que había caído del ramo. Amaya la observó y dijo en voz baja, como si hablara con la vida misma: «El ciclo se ha roto». Luego tomó la mano de su hija y se levantó. Las dos caminaron hacia la salida, mientras el sonido de una guitarra despedía la tarde.